Saludos a todos. Hoy abordaremos un tema crucial para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Cómo transformar el caos de información en claridad estratégica mediante el análisis de datos. Al inicio de cualquier empresa es muy común que nos basemos en nuestra intuición y experiencia para poder tomar decisiones. En esta situación estamos en un contexto donde la información es abundante de nuestros registros, pero a menudo desorganizada. Poder ordenar estos datos va a marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento de nuestra organización. Probablemente estemos en una situación donde la cantidad de clientes y de proyectos sean pocos, es decir, y hasta cierto punto manejables, con lo cual no hay una real necesidad de una herramienta o de un orden de los datos que vamos almacenando en nuestras planillas de Excel, en nuestros sistemas contables e inclusive en las carpetas de cada uno de nuestros colaboradores. Es en esta instancia donde lo único que realmente importa es entregar el servicio y que el cliente esté contento. Pero de a poco nos vamos a encontrar con un nuevo desafío que es la falta o la carencia de información histórica. Es decir, ya llevamos un par de años trabajando, ya tenemos un buen volumen de clientes y de proyectos, más la información que yo quiero consultar para poder tomar alguna decisión basada en datos es insuficiente. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Cuántos proyectos cerraron el mes pasado? ¿Cuántos clientes recurrentes tenemos en nuestra cartera? Probablemente no tengamos una respuesta certera a esto. Esta falta de registro nos pone en una situación incómoda, ya que contamos con la información para tomar decisiones, más esta información está llena de inconsistencias y de errores. Empezamos a detectar que hay departamentos que llevan sus propios registros de información en cuanto a clientes, a proyectos y a tareas. No hay una correcta coordinación entre estas áreas y muchas veces suele pasar de que distintos equipos de trabajo le llamen a la misma información de manera distinta. Lo que el vendedor le llama cliente, el equipo de operaciones probablemente le llamará proyecto y lo que después de ese proyecto el equipo de contabilidad le llamará centro de costo. En el mientras tanto empiezan a aparecer algunos problemas. Empezamos a ver que hay ventas que no tienen seguimiento, que hay clientes que nos llaman directamente a nosotros porque no atendemos sus solicitudes o ni siquiera respondemos sus llamadas. Hay quejas que se van presentando de manera recurrente e inclusive, y peor aún, hay clientes que se van pero de manera silenciosa. Esto, sostenido en el tiempo, va a perjudicar lamentablemente a la rentabilidad del negocio. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la rentabilidad promedio de tu proyecto? ¿Cuál es la rentabilidad que te otorgó el último proyecto? ¿Cuáles son los clientes más valiosos para tu empresa y cuáles son los menos valiosos? ¿Cuáles son los vendedores que han performado mejor la última semana? Todas estas dudas, más que respuestas, más que ser un problema y un estancamiento para el proceso de crecimiento que llevamos, tiene que ser la motivación que nos impulse a definitivamente generar una estructura de datos sostenible que nos ayude a tomar decisiones ya no más basadas en la intuición y en la experiencia de casos anteriores, sino basadas en hechos y datos concretos. ¿Cómo superamos esta barrera? Veamos más a fondo cómo el dilema afecta a las empresas y qué podemos hacer al respecto. Afortunadamente existen alternativas para abordar este desafío. En primer lugar, es necesario establecer lineamientos claros para la gestión de datos. Esto incluye la estandarización y coherencia en la recopilación y el almacenamiento de los registros, así como también la limpieza de los datos para corregir errores y duplicados. En segundo lugar, es fundamental identificar y centralizar las entidades. ¿A qué le llamamos entidad? Le llamamos entidad al conjunto de datos que comparten las mismas características. Por ejemplo, en la mayoría de los procesos comerciales, de empresa a empresa, existen tres tipos de entidades: contactos, empresas y negocios. Por ejemplo, Karen Álvarez trabaja como directora de operaciones en Crentio. Ella cumple con todas las características de la entidad del contacto. ¿Por qué? Porque ella tiene un determinado rango de edad, vive en un determinado lugar del mundo, tiene una dirección, un correo electrónico que son inherentes y que son propios de esa persona. A su vez,
Crentio, como organización, es otra entidad dentro de lo que nosotros categorizamos empresas, donde tenemos otro tipo de características, como por ejemplo su situación fiscal, como por ejemplo el rubro o la industria en la que trabaja, o por ejemplo el país donde está radicado. La diferencia entre una empresa y un contacto es básicamente que la empresa almacena o involucra a varios contactos de manera simultánea. Y desde el otro lado, Karen Álvarez hoy se desempeña como directora comercial de Crentio, pero mañana puede desempeñarse en otra empresa y no deja de ser Karen Álvarez. Por último, tenemos una entidad que es una de las más importantes a la hora de hablar del proceso de ventas, que son los negocios. Los negocios son las oportunidades comerciales básicamente que generamos con nuestros clientes o clientes potenciales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el negocio también tiene características propias, como el precio, como la cotización, como el tipo de servicio o la categoría de productos que estamos ofreciendo en esa oportunidad comercial, inclusive si el negocio está pendiente, está cerrado o se perdió por algún motivo. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que efectivamente yo puedo tener varios negocios con Karen Álvarez, varios negocios con Crentio y varios negocios con múltiples contactos dentro del universo de mi sistema de venta. Una vez definidas las entidades, tenemos que tener la capacidad de segmentar. No todos los clientes son iguales, como así no todos los proveedores son iguales. Tenemos que saber usar inteligentemente las características de cada una de esas entidades para yo poder filtrar por país del negocio, por la industria de la empresa, por la cantidad de negocios que tengo asociado a alguno de los clientes o inclusive por la cantidad de reclamos o incidencias que tengo en los proyectos actuales. Poder clasificar correctamente los datos y separar la información operativa de la información realmente estratégica para el negocio nos va a permitir al final del día contar con un tablero donde podamos semaforizar la información que está saludable y que no debemos atender al menos hoy, de la información realmente crítica o de las operaciones que están realmente críticas. Hemos hablado en otras oportunidades de cómo la automatización de los procesos nos ayuda a generar una estructura de datos lógica, coherente y robusta para poder tomar decisiones. Un proceso bien diseñado básicamente hace de que todos los colaboradores y que todos los equipos dentro de mi empresa hablen en el mismo lenguaje. Entonces, ¿cómo es la estructura que yo tengo que pensar para poder alinear las personas, mis procesos y los registros de información? Básicamente, la base de todo eso es el proceso. A partir del proceso es donde yo empiezo a definir qué personas tengo que implementar o qué personas tengo que formar, cuáles son las estructuras de datos que tengo que armar, y ahí es donde yo empiezo a hablar sobre plataformas de gestión específicas e inclusive que se puedan conectar entre sí. Y al final del día, elegir 3, máximo 4 indicadores por cada proceso que me ayuden a identificar lo crítico, que me ayuden a ver la punta del iceberg para poder atacar ese problema y resolverlo en el corto plazo. Esto no quita de que el sistema o el proceso o las personas ya van a funcionar por sí solas. De hecho, lo que nosotros queremos plantear con esta estructura es básicamente hacerle la vida más fácil al director de la empresa para que pueda tomar decisiones. Esto no resta importancia o relevancia al rol del director de la pyme. Todo lo contrario, lo coloca en una posición más estratégica y de planificación, porque ya no tenemos necesidad de controlar que estén sucediendo las cosas todo el tiempo y que las personas efectivamente cumplan con su trabajo. Para eso está el proceso, para eso está el software. Yo me encargo de dirigir la empresa en base a situaciones críticas que voy trabajando y que voy gestionando con las personas. Hasta aquí hemos visto cómo las empresas en crecimiento van acumulando información, pero esa información no está en línea con lo que yo quiero ver para poder tomar la decisión. Eso me lleva a estar constantemente con 4 ojos mirando que las cosas efectivamente sucedan. Los invitamos a generar o a pensar una estructura de datos en nuestra empresa que realmente me permita escalar y crecer de manera sostenida. Si estás buscando algo de apoyo para entender cómo el análisis de datos puede ayudar a escalar tu empresa,
O, si necesitas ayuda para implementarlo en tus equipos de trabajo, no dudes en contactarte con nosotros. Visítanos en www.crentio.com y agenda una llamada con nosotros. Hasta la próxima.